Bienvenido a Cuba con Alas, un espacio de libertad, un espacio de dar y de recibir, un espacio dedicado a conocer lo que acontece dentro y fuera de la isla. Cuba con Alas, este podcast dedicado como siempre al corazón y al sentimiento. Así que acompáñeme, soy Ariane González y por favor suscríbase para que le lleguen nuestras notificaciones. Comenzamos, Cuba con Alas. Cuba con Alas, vamos a hablar del 11 de julio, de lo que pasó, de lo que quedó y también de la enseñanza que nos dejaron esas manifestaciones y lo que ha venido. Alguien que estuvo en Cuba, alguien con la que además fue la primera persona con la que hablé después de las manifestaciones del 11 de julio, periodista independiente, exiliada como muchos de nosotros ante el hostigamiento y la presión del régimen cubano, y ha tenido esta deferencia precisamente como buena amiga que es Luz Escobar. Gracias por estar aquí en Cuba con Alas. Muchas gracias, un gusto poder estar aquí comentando sobre lo que está pasando en Cuba. El 11 de julio del 2021, ¿qué significó para Luz Escobar y para el pueblo? Y yo recuerdo, y lo dije al inicio de esta presentación, el 12 de julio logré establecer el contacto contigo, estoy hablando del 2021, hubo un bloqueo de internet, hubo un bloqueo de las comunicaciones cuando comenzaron aquellas transmisiones a través de las redes sociales, que evidentemente el régimen cortó, pero las imágenes lograron llegar a muchísimos lugares del mundo. El mundo entero miraba hacia lo que estaba sucediendo en la isla, y después de ese bloqueo logré establecer el contacto contigo y siempre recuerdo ese momento en que me dijiste, bueno, me están diciendo que hay movimiento en La Guinera. Lo recuerdo porque las manifestaciones, las masivas, ocurrieron el domingo 11 de julio y el lunes 12 de julio en La Guinera, que además, bueno, de eso estaremos hablando. Luz, ¿qué sensación te dejó a ti como periodista independiente ese momento y qué significa para Luz Escobar el 11J? Ese momento a mí me dejó en un primer momento una gran satisfacción, porque es el gusto de poder ver a la gente en la calle empoderada, diciendo lo que dice todos los días sin miedo. En Cuba durante muchos años las personas habían mascullado esas consignas en lo privado, en conversaciones familiares, pero el 11 de julio se socializó eso en unos niveles masivos en muchas provincias de Cuba, en muchas ciudades, y sin ningún tipo de temor. ¿Pero por qué la gente no tenía temor? Bueno, porque la gente estaba convencida de que ese día iba a vencer al tirano, de que iba a sacar al régimen de la dictadura. Y por eso yo creo que las protestas, fueron tan masivas y fueron tan frontales. Recordemos que ahí se gritó Patria y Vida bajo la dictadura, Díaz-Canel cingado, ahí se dijo fuera el comunismo. O sea, libertad, también se gritó libertad. Libertad, o sea, era una protesta en reclamo de libertad y antigubernamental, no era una protesta por un reclamo específico de una demanda de tantas que el cubano necesitaba. Entonces en ese momento, bueno, pues lo primero que yo sentí fue eso, satisfacción de ver a la gente en la calle empoderada, diciendo lo que realmente piensa y no repitiendo un discurso impuesto por el régimen. Lo que pasa es que después esa satisfacción se convirtió en angustia cuando empezaron a pasar los días, ¿no? Cuando llegó, la segunda protesta, la segunda jornada de protesta el 12 de julio, y después empezaron a restablecerse las comunicaciones poco a poco, los días 14, 15, 16, yo empecé a tener de nuevo con normalidad internet y empecé a ver todo lo que había ocurrido a nivel de represión. Empezamos a contabilizar esos presos que, bueno, al final, cuando se cerró esa primera lista, se contaban en más de 1,000 los presos políticos. Entonces, ya en ese momento mi sensación fue de frustración, de
pérdida de la esperanza en la fuerza que habíamos logrado ejercer en las calles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque esta manifestación no fue capaz en ningún momento de sacar al régimen del poder, que era el objetivo, ¿no? La gente estaba diciendo que los que están en el poder están haciendo mal las cosas y que tenían que salir de allí, y eso no pasó. Y hoy estamos en el 2025 y estamos viendo el resultado de que esas personas se han quedado en el poder, que estamos viendo un país en una total crisis, en un desastre humanitario, hospitales sin medicina, sin médicos para atender, establecimientos de venta de comida prácticamente desabastecidos, los que están abastecidos dolarizados o a precios que los cubanos no pueden pagar. Entonces, ese es el legado, ¿no? de lo que ha pasado después de aquellas protestas, que sencillamente no se logró sacar a esas personas del poder. ¿Pero qué se logró? Bueno, se logró que las personas entendieran que la protesta es una herramienta legítima, a pesar de que es muy castigada. Y por eso yo creo que todavía hoy, cuando ocurren apagones, cuando hay puntos críticos de, por ejemplo, falta de agua, la gente sale a la calle a protestar. No, fíjate si es aquí y que es así, porque incluso voy a tocar el tema de las protestas por el tarifazo de Texas, que fueron los jóvenes universitarios quienes tuvieron la valentía de ponerse de pie. Hay una imagen que circuló mucho por las redes sociales, que también evidentemente los periodistas independientes cubrieron, de una joven que dice que yo no quiero más a nadie de la seguridad del Estado en mi casa porque yo estoy reclamando lo que por derecho me corresponde. Eso quizás fue algo que prendió esa llama del 11 de julio. Quiero tocar, por supuesto, porque el 11 de julio dejó una emigración masiva. La fuerza del país, fundamentalmente los jóvenes, salieron en estampida. El régimen, evidentemente, abrió la llave de paso para que todo eso que estaba ahí hirviendo, pues saliera. Y así se perdió parte de la población cubana, que yo no sé si algún día eso se pueda recuperar o no. Luz. No, es que cómo, o sea, las personas, yo aquí he escuchado mucho esa pregunta, si mañana cambia Cuba, si llega la democracia, si logramos establecer las libertades básicas para una sociedad empoderada, plural, democrática, ¿tú regresarías a Cuba? Y ese debate entre cubanos es bien complejo porque las personas primero dejaron todo para salir de Cuba y luego han tenido que rehacer su vida aquí y volver a dejar todo para la incertidumbre. Tendría que estar la situación muy clara para que las personas tuvieran esa prioridad de regresar a reconstruir un país, ¿no? Y lamentablemente, como están ocurriendo las cosas, a la velocidad que están ocurriendo las cosas, ese panorama no es muy claro, ¿no? Todo parece indicar que va a ser como en cámara lenta, ¿no? Y por eso, justamente, ocurren estos sucesos como lo que pasó con los estudiantes universitarios en la mayoría, pero bueno, también muchos cubanos, ciudadanos, de manera general, también protestaron por eso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el cubano está ahogado por los apagones, porque un cartón de huevo cuesta lo que le pagan en un mes de salario, porque el transporte no funciona, porque los apagones no dejan dormir a los muchachos, o sea, en ese panorama donde todo está mal, de pronto decide dolarizar un servicio que es básico y decide subir los precios también. Entonces, esto, por supuesto, que trajo como consecuencia el disgusto y las personas aprendieron el 11 de julio, y esto hay que decirlo, a pesar de la represión, que la protesta es un camino, ¿no? Y bueno, ahí los estudiantes lo demostraron en todas las manifestaciones que hicieron dentro de las universidades y también en redes sociales, porque recordemos que todo esto lo supimos porque en los canales de Telegram, en los grupos de Facebook de los estudiantes, ellos compartieron sus comunicados, sus videos sobre las reuniones y después las denuncias de las amenazas de la seguridad del Estado para intentar silenciarlos. Entonces yo creo que esto va a seguir pasando porque el régimen no va a dar su brazo a torcer. Ellos van a seguir reprimiendo y a la misma vez la gente va a seguir protestando.
Y déjame decirte que las personas en Cuba, en este caso los estudiantes, que se hayan enfrentado a esto, que hayan denunciado esto, que hayan llegado a pedir a estas alturas, y estamos hablando porque la FEU se ha convertido en una herramienta del régimen, que incluso han llegado a pedir la destitución del presidente de la FEU, eso llama muchísimo la atención. Hay quien lo mira desde otra óptica, pero los que hemos crecido en Cuba, lo que hemos visto que son este tipo de organizaciones castristas, que lo que quieren es dirigir a los jóvenes, a los estudiantes, evidentemente hacia el camino de lo que quiere el régimen, pues que hayan tenido este pequeño conato, ¿no?, de decir con lo que no están de acuerdo. Eso yo creo que quizás nos demuestra cuánto la protesta ha ido calando poquito a poco dentro del pueblo cubano, y eso podemos verlo incluso en la historia. Ha demostrado que hay regímenes que han caído precisamente por la protesta. Por esa razón es que hemos puesto este podcast Cuba con alas, ¿no? Es esa manera de intentar volar, de dar alas a muchos de los que a esta hora nos ven a través de YouTube y también a través de las redes sociales. Voy a invitarles, por supuesto, que le dé aquí a la campanita, suscríbase para que le tenga toda esta información, porque tenemos un gran camino que recorrer. Luz, hablamos de inmigración, del éxodo masivo de los jóvenes dentro de la isla, pero hay algo que llama la atención, es una realidad, es el envejecimiento de la población cubana. El propio régimen lo ha tenido que reconocer, y los pocos nacimientos que ocurren dentro de la isla. La población cubana, estamos hablando que de 11 millones perdió prácticamente 1,5 millones de personas solamente en 3-4 años. O sea, es muy preocupante lo que está sucediendo en Cuba con respecto a la población. Sí, de hecho, una de las motivaciones de estas protestas estudiantiles, que además tienen todo mi respeto los que tuvieron el valor de hacerlas, es justamente una preocupación que los trascendía a ellos, porque el régimen enseguida entendió que si les daba un privilegio, ellos podían callarse. Pero les salió mal, porque cuando el régimen le dijo a los estudiantes, ustedes van a tener este privilegio, ellos lo primero que dijeron fue eso. No, es que no se trata de nosotros, se trata de la ciudadanía entera, y sobre todo de las personas mayores, las personas jubiladas que trabajaron toda su vida y que ahora mismo no van a poder pagar ese paquete de datos que le permite estar comunicados con su hermana que vive fuera de Cuba, con su hijo que emigró, o con su nieta que acaba de graduarse del bachillerato en otro país porque no pudo hacer una vida en Cuba, ¿no? Entonces, esto es algo que está lacerando mucho a los cubanos. Yo recuerdo, antes de salir para acá, hice un reportaje sobre estos comedores comunitarios que tiene el régimen para tratar de satisfacer un poco la alimentación mínima de las personas que no pueden comprar comida para alimentarse diariamente. Y esas personas que estaban haciendo la cola para comer en esos comedores me decían, nosotros trabajamos toda nuestra vida, nosotros no merecemos esta humillación de venir aquí a comprar un poco de arroz con un pedazo de boniato o calabaza, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos toda nuestra vida para vivir una vejez digna en la que yo podría a lo mejor irme de vacaciones o mínimamente elegir lo que voy a comer. Y ni siquiera eso. Estamos hablando de personas que trabajaron, no estamos hablando de personas que por H o por B no pudieron hacer una vida laboral. Y entonces ese punto es muy crítico, te pone a la sociedad de cabeza, porque son personas que deberían tener una tranquilidad en esa etapa de su vida, ¿no? Y no lo están teniendo. Eso sin contar todas esas personas que han quedado marginadas, ¿no? Que en Cuba hoy están durmiendo en la calle porque, bueno, tuvieron que vender la casa para que la familia migrara, o se separó de una pareja y tuvo que quedar en la calle también, porque recordemos que en Cuba no se construyen viviendas, las personas no tienen tampoco un salario que le permita hacer una vida de, por ejemplo, como en otros lugares, de rentar un apartamento. Eso, claro, con un salario no se puede, imagínate tú con una jubilación, ¿no? Entonces, ahora mismo, estas personas que de la tercera edad son los que más están sufriendo esto, porque todo esto se ha juntado, o sea, este asunto que tiene que ver con la alimentación y la precariedad salarial, se ha juntado con la deficiencia en los servicios básicos de asistencia social, ¿no? No solamente en esto que tiene que ver con la alimentación, sino también
con, por ejemplo, los medicamentos que necesitan estas personas, con las prioridades a nivel de transporte que necesitan para llegar a un hospital, y algo tan básico que parece ya algo utópico en una sociedad como la cubana, pero la recreación también. Por ejemplo, las personas mayores en Cuba ya ni piensan en ir a un museo, a un cine, a pasear a una playa, porque no está diseñada la sociedad para ellos y porque no se los permite tampoco el bolsillo. Entonces, es una de las preocupaciones que socialmente nos está afectando, y es una tarea pendiente que tiene el régimen, porque apenas está reconociendo que es un problema del envejecimiento poblacional, pero no reconoce la responsabilidad que tiene en el bienestar de esas personas. Exacto, y sin embargo hay periodistas oficialistas que comienzan a tener ese tipo de voces críticas, algo que era impensable. Encontrarte un periodista oficialista que comienza a decirle a Díaz-Canel, a los barrigones dirigentes de la cúpula de Cuba, de que ya la inventiva del cubano comienza a agotarse. Hay periodistas oficialistas de mi provincia, de Santi Espíritu, que han empezado a protestar de hasta cuándo vamos a seguir en esta situación, porque fue golpeada en una cola para comprar huevos. Eso llama muchísimo la atención, porque muchas de estas cosas que estamos hablando tú y yo, de estas realidades que a veces parecen de perogrullo para muchos de los cubanos dentro de la isla, pero hay quien todavía no es consciente de lo que pasa dentro de Cuba, la prensa independiente fue y va a seguir siendo fundamental para que el mundo conozca qué es Cuba y no es ese Edén que el régimen ha estado vendiendo durante 67 años, Luz. La prensa independiente de Cuba, sí. ¿Qué futuro tú le ves? Bueno, por supuesto que la prensa independiente ha estado acompañando a los cubanos en esta manera de contar lo que pasa en la isla más allá del relato oficial, ¿no? La prensa independiente se ha nutrido de la ciudadanía, que ha encontrado en las redes sociales también una herramienta de contar y de expresar lo que siente, pero también ha servido de protección para estas personas, porque cuando han recibido la represión del régimen, la prensa independiente los ha acompañado. Eso que tú mencionabas de la prensa oficial es algo que se veía venir, pero ojo, en la mayoría de los casos es de provincia. Son esa prensa local de Santi Espíritu, de Granma, de este periódico El Escambray, ¿no? También que ha sacado reportajes muy apegados a la realidad. Aquí no se trata de calidad periodística, porque no vamos a entrar en esos detalles. Se trata de que estén por lo menos apegados a la realidad. Y han sacado reportajes que sí que están en sintonía con lo que está pasando. Y yo creo que tiene que ver con que también son periodistas que al estar en provincia no están recibiendo todo ese vendaval de privilegios, ¿no? De contactos con el régimen, con la cúpula. Nunca los invitan a ningún congreso, nunca los invitan a ningún evento, no reciben ningún beneficio y están tan ahogados como cualquiera. Y entonces, bueno, cuando se paran delante de una cámara, ¿qué van a decir, no? Yo creo que no queda otra alternativa que mínimamente, por lo menos, si no increpar, relatar cuán desapegado está el discurso oficial de la realidad. Y eso me parece valioso porque muchas personas no tienen acceso a la prensa independiente, eso también hay que decirlo, porque hay que entrar con VPN, porque es caro. Y esas personas mayores que encienden el televisor y ven eso, o que abren el periódico que les llega a su correo y leen esos trabajos, empiezan también a decir, yo no estoy solo, que es lo más importante. Yo creo que en Cuba durante muchos años Fidel Castro le hizo creer a la gente que tú estabas solo en tu disidencia, ¿no? Y las redes sociales y todo este entramado de la prensa independiente y del activismo y de la expresión en las redes sociales nos ha creado una plataforma que nadie sabe cómo se llama, que no está articulada por un líder, pero que sí nos da la fuerza de entender de que estamos todos en la misma sintonía. Exacto. Y aquí está Cuba con alas, también para esto. Luz Escobar, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Y fíjate, además de agradecerte, voy a despedirme con una frase de José Martí. Tú y yo somos exiliadas y muchos de los que a esta hora nos ven también son exiliados. José Martí decía que cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Hasta la próxima.